La lluvia caía como una cortina rota, golpeando el pavimento con un ritmo irregular que resonaba en las calles desiertas de un barrio olvidado en las afueras de la ciudad. Las farolas parpadeaban, algunas rotas, otras agonizando con un zumbido eléctrico que apenas iluminaba los charcos turbios. El aire olía a tierra mojada y a metal oxidado, mezclado con el hedor de basura acumulada en las esquinas. Diego avanzaba con pasos pesados, el cuello de su chaqueta gastada levantado para protegerse del frío que se colaba por su piel. Sus botas, cubiertas de lodo, chapoteaban en los charcos, y cada paso parecía un eco de su propia existencia, monótono, cansado, sin rumbo fijo. A sus 40 años, Diego era un hombre que había aprendido a caminar solo, a no mirar atrás, a no esperar nada de nadie. El taller donde pasaba sus días arreglando autos era su refugio, su excusa para no enfrentar el vacío que lo perseguía desde hacía una década, cuando un accidente le arrebató a su familia y lo dejó con un corazón que latía por costumbre, no por deseo. El viento soplaba con fuerza, haciendo temblar los cables sueltos que colgaban entre los edificios. Diego apretó el paso, ansioso por llegar a su taller y encerrarse en la soledad que conocía tan bien. Pero entonces, un sonido lo detuvo. No era el rugido del trueno ni el golpeteo de la lluvia, sino algo más suave, más crudo, algo que parecía rasgar el aire con una súplica. Era un lamento, un gemido que no pertenecía a un humano, pero que cargaba una desesperación tan viva que le erizó la piel. Diego giró la cabeza, buscando el origen. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, encontraron una figura pequeña y empapada al final de la calle. Era una perra, flaca hasta el punto de que sus costillas se marcaban bajo el pelaje pegado por la lluvia. Sus ojos, grandes y brillantes, lo miraban fijamente, como si lo reconocieran, como si supieran algo que él ignoraba. «Vete, perra», masculló Diego, bajando la mirada y ajustándose la capucha. No tenía tiempo para esto. Los perros callejeros eran parte del paisaje en este barrio, sombras que se movían entre los escombros, buscando sobras o un lugar seco donde dormir. Pero esta perra no se movió. En lugar de eso, dio un paso hacia él, gimiendo más fuerte, un sonido que era casi un llanto. Diego frunció el ceño, molesto. No quería problemas, no quería involucrarse. Había aprendido a mantener el mundo a distancia, a no dejar que nada ni nadie se acercara lo suficiente como para importarle. Pero la perra insistió, avanzando con pasos torpes, sus patas temblando por el frío o tal vez por algo más. «¿Qué quieres?», dijo Diego, más para sí mismo que para el animal. La perra ladró, un sonido corto y agudo, y luego se giró, mirando hacia un callejón oscuro que se abría a unos metros de allí. Volvió a gemir, empujando el aire con un lamento que parecía suplicar. Diego suspiró, sus manos apretadas en los bolsillos. «No es mi problema», pensó, dando un paso hacia adelante, decidido a seguir su camino. Pero la perra no lo dejó. Corrió hacia él, rozando su pierna con el hocico húmedo, y luego retrocedió hacia el callejón, ladrando con más urgencia. Sus ojos, reflejando el destello de un relámpago, parecían gritar algo que Diego no podía ignorar. «Maldita sea», murmuró, mirando al cielo como si buscara una excusa para no seguirla. Pero el lamento de la perra era como un gancho que se clavaba en su pecho, tirando de él, recordándole que alguna vez había sabido lo que era preocuparse por alguien. Con un gruñido, dio media vuelta y siguió a la perra hacia el callejón, sus botas resonando contra el pavimento mojado. El lugar era estrecho, flanqueado por edificios abandonados cuyas paredes estaban cubiertas de grafitis desvaídos. El olor a humedad y podredumbre era más fuerte aquí, y el suelo estaba cubierto de escombros, tablas rotas, trozos de metal oxidado, restos de una ciudad que había olvidado este rincón. La perra, a la que Diego comenzaba a pensar como algo más que un animal callejero, se detuvo frente a un montón de escombros que bloqueaba el paso. Era una pila desordenada, como si una estructura vieja hubiera colapsado bajo el peso de los años. La perra se acercó, olfateando frenéticamente, y comenzó a arañar la madera con sus patas, gimiendo con una intensidad que hizo que Diego se detuviera en seco. Entonces lo escuchó, un aullido débil, apenas audible, que venía de debajo de los escombros. Era un cachorro, atrapado, su voz frágil pero llena de vida, como si luchara por no rendirse. Diego se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. No era solo el sonido del cachorro, sino la mirada de la perra, que lo observaba con una mezcla de esperanza y desesperación.
Por un momento, se vio a sí mismo en esos ojos, solo, atrapado, esperando que alguien, cualquiera, se detuviera a ayudar. Sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. No soy un héroe, se dijo, pero sus pies ya estaban avanzando hacia los escombros. La perra lo siguió, ladrando suavemente, como si lo animara, se arrodilló frente a la pila, sus manos tanteando la madera húmeda y el metal frío. La lluvia seguía cayendo, resbalando por su rostro y mezclándose con el sudor que comenzaba a formarse en su frente. Cada movimiento era un riesgo, los escombros parecían inestables, crujiendo bajo el peso de su propia estructura. Diego maldijo en voz baja, pero no se detuvo. La perra, a su lado, no dejaba de mirarlo, sus ojos brillando bajo la luz de un relámpago. ¿Por qué me haces esto?, pensó Diego, pero no había ira en su mente, solo una extraña mezcla de resignación y urgencia. ¿Estás ahí, pequeño?, dijo, su voz áspera por el desuso. El cachorro respondió con un aullido débil, y Diego sintió un nudo en el estómago. No sabía nada de perros, no sabía cómo salvar a uno, pero no podía dejarlo allí. No podía dejar que esos ojos suplicantes se apagaran. Movió una tabla con cuidado, pero un crujido fuerte lo hizo retroceder. La pila tembló, y una pieza de metal cayó con un clank que resonó en el callejón. La perra ladró, un sonido agudo que era tanto una advertencia como una súplica. Tranquila, tranquila, dijo Diego, levantando las manos como si la perra pudiera entenderlo. Pero ella no se calmó. Caminó en círculos, gimiendo, sus patas chapoteando en los charcos. Diego volvió a intentarlo, moviendo una pieza de madera más pequeña. El aullido del cachorro se hizo más claro, pero también más débil, como si el tiempo se estuviera agotando. Sus manos, endurecidas por años de trabajo en el taller, temblaban ahora, no por el frío, sino por algo que no podía nombrar. ¿Miedo? ¿Esperanza? ¿O simplemente el eco de un hombre que alguna vez supo lo que era querer salvar algo? La lluvia comenzó a amainar, dejando un silencio pesado que solo era roto por los gemidos de la perra y los crujidos de los escombros. Diego trabajaba con cuidado, pero cada movimiento parecía provocar una reacción en la pila, como si estuviera viva, resistiéndose a soltarlo. Recordó, sin querer, la última vez que había sentido esta urgencia, la noche del accidente, cuando corrió hacia el auto destrozado, sabiendo que no podía hacer nada. Sacudió la cabeza, forzándose a volver al presente. No es lo mismo, se dijo. Pero la perra lo miraba como si supiera, como si entendiera que él necesitaba esto tanto como ella. Vamos, pequeño, no te rindas, murmuró, moviendo otra tabla. El aullido del cachorro era apenas un susurro ahora, y Diego sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. La perra, a la que decidió llamar Luna por el brillo plateado de su pelaje bajo la luz de un relámpago, se acercó y apoyó el hocico en su brazo, como si intentara darle fuerzas. Diego respiró hondo, sus manos trabajando más rápido, ignorando los cortes que el metal oxidado dejaba en sus dedos. De repente, un crujido más fuerte resonó en el callejón, como si la pila entera estuviera a punto de colapsar. Diego se congeló, su corazón latiendo en los oídos. Luna ladró, un sonido desesperado que lo sacó de su trance. El cachorro aulló de nuevo, más débil, más lejano. Diego sabía que no tenía mucho tiempo. Se inclinó hacia adelante, dispuesto a arriesgarlo todo, cuando un ruido nuevo lo detuvo, pasos, pesados y deliberados, acercándose desde la entrada del callejón. Luna giró la cabeza, gruñendo suavemente, su cuerpo tenso. Diego levantó la mirada, el corazón acelerado, y vio sombras moviéndose en la oscuridad, iluminadas por el destello de un relámpago. No estaba solo. Alguien los observaba, y no sabía si eran amigos o enemigos. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz quebrándose por la tensión. Pero las sombras no respondieron. Luna gruñó más fuerte, colocándose entre Diego y la entrada del callejón. El cachorro aulló una vez más, un sonido que parecía desvanecerse en el aire. Diego apretó los puños, dividido entre seguir cavando y enfrentar lo que fuera que se acercaba. La pila de escombros crujió de nuevo, y un trozo de madera cayó, bloqueando el espacio donde estaba el cachorro. Luna gimió, un sonido que era puro dolor, y Diego sintió que el mundo se detenía. ¿Podría salvar al cachorro antes de que la estructura colapsara por completo? Y,
Más importante aún, ¿quiénes eran esas figuras en la oscuridad, y qué querían con él y con Luna? La lluvia había cedido, dejando tras de sí un silencio pesado que envolvía el callejón como una manta húmeda. El aire estaba cargado de un olor a metal oxidado y madera podrida, y el único sonido era el goteo constante del agua que caía desde los tejados rotos. Diego estaba arrodillado frente a la pila de escombros, el corazón latiéndole en el pecho mientras sus manos, ásperas y cortadas, trabajaban con una mezcla de urgencia y cautela. La perra, a la que había llamado Luna, lo observaba con ojos que parecían contener un mundo de súplica y esperanza. Sus gemidos, ahora más suaves, eran un recordatorio constante del cachorro atrapado bajo el montón de madera y metal, cuyo aullido se había debilitado hasta convertirse en un susurro frágil, como si la vida misma se le escapara. Diego sentía el peso de esos ojos, de esa confianza inmerecida que Luna depositaba en él, un hombre que había pasado años huyendo de cualquier responsabilidad que no fuera arreglar motores y pagar las cuentas. El crujido de los escombros resonaba en el callejón, cada movimiento un desafío a la precaria estabilidad de la pila. Diego movió una tabla con cuidado, pero un trozo de metal cayó con un clang que hizo eco en las paredes húmedas. Luna ladró, un sonido agudo que cortó el silencio, y Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Aguanta, pequeño», murmuró, más para sí mismo que para el cachorro. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la presión de saber que cada segundo contaba. Había visto suficientes tragedias en su vida como para reconocer cuando algo pendía de un hilo, y el aullido del cachorro, cada vez más débil, le recordaba demasiado a los momentos en los que no había podido salvar lo que más amaba. Mientras apartaba otro pedazo de madera, su mente retrocedió sin permiso a aquella noche de hace 10 años. El chirrido de los frenos, el metal retorciéndose, los gritos que se apagaron demasiado pronto. Diego sacudió la cabeza, forzándose a volver al presente. No es lo mismo, se dijo, apretando los dientes. Pero la imagen de su esposa y su hija, atrapadas en el auto destrozado, se mezclaba con el aullido del cachorro, y por un instante, sintió que no estaba solo en ese callejón. Luna lo miraba, como si supiera, como si entendiera que él necesitaba redimirse, aunque fuera salvando a un ser tan pequeño como ese cachorro. «Tranquila, Luna», dijo, su voz áspera por el esfuerzo y la emoción contenida. La perra se acercó, rozando su brazo con el hocico húmedo, como si intentara darle fuerzas. Diego respiró hondo, ignorando el dolor en sus manos, ahora cubiertas de cortes superficiales donde el metal oxidado había rasgado la piel. Movió otro pedazo de madera, y por fin vio un destello de pelaje bajo la pila, un cachorro pequeño, con el cuerpo tembloroso, atrapado en un hueco entre dos vigas rotas. Sus ojos, apenas abiertos, brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Diego sintió un nudo en la garganta. «Estás vivo», pensó, y por un momento, el peso de su propia soledad pareció aligerarse, pero no había tiempo para celebraciones. La pila crujió de nuevo, más fuerte esta vez, y un trozo de metal se deslizó, cortándole el antebrazo. Diego gruñó, apretando el brazo contra su pecho mientras la sangre comenzaba a mezclarse con la lluvia que aún goteaba de su ropa. Luna ladró, un sonido de alarma que lo sacó de su dolor. «No te rindas ahora», parecía decir. Diego apretó los dientes y volvió al trabajo, moviendo las piezas con más cuidado, pero también con más urgencia. El cachorro aulló de nuevo, un sonido tan débil que apenas se escuchaba por encima del viento que comenzaba a levantarse otra vez. «Vamos, pequeño, no te rindas», dijo Diego, su voz quebrándose. No sabía por qué estaba hablando con el cachorro, pero las palabras salían solas, como si necesitara llenar el silencio, como si necesitara convencerse a sí mismo de que aún podía hacer algo bien. Luna se acercó más, sus patas chapoteando en el lodo, y comenzó a arañar los escombros junto a él, como si entendiera que el tiempo se agotaba. Diego la miró, sorprendido por su determinación. «Tú no te rindes, ¿verdad?», pensó, y algo dentro de él se encendió, una chispa de propósito que no había sentido en años. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, Diego logró abrir un espacio lo suficientemente grande como para alcanzar al cachorro. Metió las manos con cuidado, ignorando el dolor en su brazo y la inestabilidad de la pila. Sus dedos tocaron el pelaje húmedo y cálido del cachorro, y lo levantó con una delicadeza que no sabía que tenía. El pequeño era apenas un bulto de vida, con el cuerpo tembloroso y los ojos entrecerrados. Diego lo acercó a su pecho,
protegiéndolo de la lluvia que volvía a caer en gotas finas. Luna ladró, un sonido de alivio que resonó en el callejón, y se acercó a olfatear a su cachorro, lamiéndole la cara con una ternura que hizo que Diego apartara la mirada, incómodo por la emoción que lo invadía. «¿Estás bien, pequeño?», murmuró, aunque sabía que el cachorro no estaba fuera de peligro. Su respiración era débil, y su cuerpo estaba frío al tacto. Diego lo envolvió en su chaqueta, intentando darle algo de calor. Luna lo miraba, sus ojos brillando bajo la luz de una farola que parpadeaba en la distancia. Por un momento, el mundo se redujo a ese callejón, a ese cachorro, a esa perra que había confiado en él cuando nadie más lo había hecho. Pero el momento se rompió con un nuevo sonido, pasos, pesados y deliberados, acercándose desde la entrada del callejón. Diego levantó la mirada, el corazón acelerado. Luna gruñó, un sonido bajo y gutural que contrastaba con su fragilidad. Las sombras se movían en la oscuridad, tres figuras que avanzaban con pasos lentos, como si no tuvieran prisa, como si supieran que no había escapatoria. La luz de un relámpago iluminó sus rostros por un instante, y Diego sintió un escalofrío. No eran simples transeúntes. Sus ropas oscuras, sus posturas tensas, la forma en que uno de ellos llevaba la mano cerca de la cintura, como si ocultara algo, todo gritaba peligro. Diego apretó al cachorro contra su pecho, sintiendo su respiración débil contra sus manos. «¿Quiénes son ustedes?», gritó, su voz más firme de lo que sentía. Luna se colocó frente a él, sus patas firmes en el suelo, gruñendo con una ferocidad que no esperaba de un animal tan flaco. Las figuras se detuvieron a unos metros, y el que parecía ser el líder, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, dio un paso adelante. Sus ojos recorrieron el callejón, deteniéndose en los escombros, en Luna, y finalmente en Diego. «No deberías estar aquí, amigo», dijo el hombre, su voz grave y cargada de amenaza. Hablaba con un acento duro, de alguien que estaba acostumbrado a ser obedecido. Diego sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió. No podía, no con el cachorro en sus brazos y Luna a su lado. «Solo estoy ayudando a esta perra», respondió Diego, tratando de mantener la calma. El hombre rió, un sonido seco que no tenía nada de humor. Sus compañeros se acercaron, y Diego notó que uno de ellos llevaba una linterna que iluminaba el callejón con un haz frío y preciso. «Este no es lugar para héroes», dijo el líder, dando otro paso hacia adelante. Luna gruñó más fuerte, y Diego sintió un impulso de protegerla, de proteger al cachorro, aunque no entendía por qué. Había pasado años evitando cualquier conflicto, cualquier conexión, pero ahora, con el cachorro temblando contra su pecho y Luna enfrentándose a esos hombres, algo dentro de él se negaba a rendirse. «No quiero problemas», dijo Diego, su voz firme a pesar del miedo que comenzaba a crecer en su interior. Pero el líder no parecía convencido. Sus ojos se estrecharon, y Diego pudo ver que estaba evaluándolo, como si intentara decidir si era una amenaza o simplemente un estorbo. «Entonces lárgate», dijo el hombre, señalando la salida del callejón con un movimiento de cabeza. «Y déjalo donde está». Diego bajó la mirada al cachorro, que apenas respiraba, y luego a Luna, que no dejaba de gruñir, sus ojos fijos en los desconocidos. No podía dejarlos. No después de lo que habían pasado. Pero antes de que pudiera responder, un ruido nuevo rompió el silencio, el crujido de los escombros, como si algo más estuviera a punto de colapsar. Luna ladró, y el líder dio un paso atrás, sorprendido. Diego aprovechó el momento para retroceder, sosteniendo al cachorro con fuerza. «No me iré sin ellos», dijo, su voz baja pero decidida. El líder lo miró, y por un instante, Diego pensó que iba a atacarlo. Pero entonces, uno de los hombres detrás del líder susurró algo, y la expresión del líder cambió. Asintió lentamente, como si tomara una decisión. «Te daremos una oportunidad», dijo, su voz fría como el metal. «Pero no cometas el error de cruzarte con nosotros otra vez». Las figuras retrocedieron, fundiéndose con la oscuridad, pero Diego sabía que no se habían ido del todo. Sus pasos resonaban en la distancia, un recordatorio de que seguían cerca, observándolo. Luna dejó de gruñir, pero no relajó su postura. Diego miró al cachorro, cuya respiración era apenas un suspiro, y sintió una urgencia nueva. Tenía que llevarlo a un lugar seguro, tenía que salvarlo. Pero mientras se alejaba del callejón, con Luna a su lado, no podía sacudirse la sensación de que esas sombras volverían. Y cuando lo hicieran,
no serían tan indulgentes. El callejón parecía más oscuro ahora, como si la noche misma se hubiera espesado para ocultar a las figuras que acababan de desaparecer entre las sombras. Diego apretaba al cachorro contra su pecho, envuelto en su chaqueta empapada, sintiendo los latidos débiles del pequeño cuerpo contra sus manos. La lluvia había cesado, pero el aire seguía frío, cargado con el olor a humedad y peligro. Luna caminaba a su lado, sus patas chapoteando en los charcos, su mirada alerta, moviéndose entre Diego y la entrada del callejón donde las figuras habían estado. Cada ruido, el crujido de una rama, el eco de un auto lejano, hacía que Diego apretara más al cachorro, como si temiera que el mundo entero conspirara para arrancárselo. No sabía por qué sentía esa urgencia de proteger a esos animales. No era un hombre de perros, no era un hombre de nada, en realidad. Había pasado los últimos 10 años encerrado en su taller, arreglando autos para no tener que arreglarse a sí mismo. Pero los ojos de Luna, brillantes y suplicantes, y el cuerpo frágil del cachorro en sus brazos lo habían atrapado de una manera que no podía explicar. Mientras avanzaba por las calles desiertas, con Luna pegada a sus piernas, Diego no podía evitar mirar hacia atrás, esperando ver a los hombres del callejón siguiéndolo. La advertencia del líder resonaba en su cabeza: te estaremos vigilando. No sabía quiénes eran, pero la cicatriz en el rostro del hombre y la forma en que sus compañeros lo miraban con obediencia ciega le decían que no eran simples matones de barrio. El taller de Diego estaba a unas pocas calles, un edificio viejo de ladrillos descascarados y un letrero desvaído que apenas se leía: Taller Mecánico El Sol. El nombre era irónico, pensó, mientras abría la puerta metálica con un chirrido que rompió el silencio de la noche. La luz de una bombilla desnuda colgaba del techo, proyectando sombras largas sobre las herramientas desordenadas y los autos a medio reparar. Diego entró, con Luna siguiéndolo de cerca, y cerró la puerta tras de sí, asegurándola con un candado que sabía que no detendría a nadie realmente decidido. Colocó al cachorro en una manta vieja que encontró en una esquina, cerca de un calentador que apenas funcionaba. El pequeño estaba vivo, pero su respiración era superficial, y sus ojos permanecían cerrados, como si el esfuerzo de abrirlos fuera demasiado. Vamos, pequeño, no me hagas esto, murmuró Diego, arrodillándose junto al cachorro. Luna se acercó, olfateando a su cría con una ternura que hizo que Diego sintiera un nudo en el estómago. La perra lamió al cachorro, gimiendo suavemente, y luego levantó la mirada hacia Diego, como si le pidiera que lo salvara. Él no sabía nada de perros, no sabía cómo ayudar a un cachorro herido, pero no podía dejarlo morir. No después de lo que habían pasado en el callejón. Buscó en el taller algo que pudiera servir, una botella de agua, un trapo limpio, cualquier cosa. Encontró una caja de madera donde guardaba repuestos y la vació, colocando la manta dentro para hacer un refugio improvisado. Luego mojó el trapo con agua y limpió con cuidado la suciedad del pelaje del cachorro, intentando no moverlo demasiado. Mientras trabajaba, su mente volvió al callejón, a las figuras que lo habían observado. El líder había hablado con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Diego no era estúpido, sabía que ese callejón no era un lugar cualquiera. Había oído rumores en el barrio sobre traficantes que usaban los edificios abandonados para esconder mercancía, pero siempre había mantenido la cabeza baja, evitando meterse en problemas. Ahora, sin quererlo, estaba en el centro de algo que no entendía. Solo quería ayudar a una perra, pensó, casi riendo de lo absurdo que sonaba. Pero la mirada de Luna, que no se apartaba de su cachorro, le recordaba que no había sido solo un impulso. Había algo en ella, en su lealtad, en su desesperación, que lo hacía sentir vivo por primera vez en años. ¿Quiénes eran esos tipos, Luna?, dijo en voz baja, como si la perra pudiera responderle. Ella levantó la cabeza, sus orejas temblando ligeramente, y emitió un gemido suave, como si entendiera la pregunta. Diego suspiró, frotándose el rostro con las manos. La herida en su brazo, donde el metal lo había cortado, ardía, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. El cachorro era la prioridad. Lo examinó con cuidado, notando que una de sus patas traseras estaba torcida, probablemente rota. No sabía cómo tratar algo así, pero sabía que necesitaba ayuda, y rápido. De repente, un golpe en la puerta del taller lo hizo saltar. Luna gruñó, colocándose frente al cachorro con una ferocidad que contrastaba con su cuerpo flaco. Diego se puso de pie,
buscando algo que pudiera usar como arma. Agarró una llave inglesa del banco de trabajo, su peso frío y sólido en la mano. ¿Quién es?, gritó, su voz más temblorosa de lo que quería admitir. No hubo respuesta, solo otro golpe, más fuerte esta vez. Diego se acercó a la puerta, con Luna a su lado, sus gruñidos resonando en el taller. Abrió la mirilla con cuidado, esperando ver al hombre de la cicatriz o a sus secuaces, pero en su lugar vio a un joven, apenas un adolescente, con el rostro empapado y una expresión que parecía más asustada que amenazante. «Oye, no quiero problemas», dijo el joven, levantando las manos. Su voz era nerviosa, y Diego notó que sus ojos se desviaban hacia Luna, que seguía gruñendo. «Esa perra, la conozco. Es la perra de mi calle. Solo quiero hablar». Diego dudó, la llave inglesa aún firme en su mano. No confiaba en nadie, no después de lo que había visto en el callejón. Pero el joven no parecía un peligro, no como los otros. Había algo en su postura, en la forma en que miraba a Luna, que parecía genuino. Diego abrió la puerta apenas lo suficiente para verlo mejor, manteniendo el candado en su lugar. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz dura. Luna dejó de gruñir, pero no se movió, sus ojos fijos en el joven. «Soy Raúl», dijo el chico, pasándose una mano por el cabello mojado. «Estaba con esos tipos en el callejón, pero no soy como ellos. Vi lo que hiciste por la perra y su cachorro. Nadie hace eso por aquí». Diego frunció el ceño, apretando la llave inglesa con más fuerza. «¿Y por qué debería creerte?», pensó, pero no lo dijo. En cambio, miró a Luna, que parecía haber relajado su postura, aunque seguía alerta. «Tú confías en él», pensó, casi riendo de lo ridículo que era pedirle opinión a una perra. Pero los instintos de Luna habían sido correctos hasta ahora, y Diego decidió darle una oportunidad al chico. «Habla rápido», dijo, abriendo la puerta un poco más, pero sin quitar el candado. «Y no intentes nada raro, o esta perra te arrancará un brazo». Raúl asintió, sus manos aún levantadas. «Esos tipos son peligrosos. Ese callejón es suyo. Guardan cosas ahí, cosas que no quieres saber. Cuando te vieron, pensaron que estabas husmeando. No les gusta que la gente se meta en sus asuntos». Diego sintió un escalofrío, pero mantuvo la calma. «No estaba husmeando. Solo ayudé a esta perra. No quiero problemas con nadie». Raúl miró al cachorro, que yacía en la manta, y su expresión se suavizó. «Lo sé. Por eso estoy aquí. Esa perra solía rondar mi casa. Mi madre le daba comida a veces, antes de que yo». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Diego notó la culpa en sus ojos, y por un momento, vio algo de sí mismo en el chico, alguien atrapado en un camino que no quería seguir. «¿Qué quieres, Raúl?», preguntó, suavizando un poco su tono. Luna se acercó al cachorro, lamiéndolo suavemente, y Diego sintió una punzada de alivio al ver que el pequeño aún respiraba. «Quiero ayudarte», dijo Raúl, bajando la voz. «Pero tienes que irte de aquí. Ellos no olvidan. Volverán, y no serán tan amables como en el callejón». Diego rió, un sonido seco y amargo. «¿Amables? Me amenazaron con matarme». Raúl negó con la cabeza. «Eso no fue una amenaza. Fue una advertencia. La próxima vez no hablarán». El silencio cayó sobre el taller, roto solo por el zumbido del calentador y el gemido suave de Luna. Diego miró al cachorro, luego a Raúl, y finalmente a la puerta, preguntándose cuánto tiempo tenía antes de que esas sombras regresaran. No sabía en quién confiar, pero una cosa era clara, no podía quedarse quieto. El cachorro necesitaba ayuda, y Luna confiaba en él para dársela. Pero mientras miraba al chico, algo en su instinto le decía que Raúl no estaba siendo del todo honesto. «Está bien», dijo Diego finalmente, bajando la llave inglesa pero sin soltarla. «Ayúdame a salvar al cachorro, y luego hablamos». Raúl asintió, pero antes de que pudiera decir algo más, Luna levantó la cabeza y comenzó a ladrar frenéticamente, sus ojos fijos en la ventana del taller. Diego siguió su mirada y vio un destello de luz, como el reflejo de una linterna, moviéndose en la oscuridad afuera. El sonido de pasos pesados resonó, y un golpe metálico hizo temblar la puerta. Luna gruñó, colocándose frente al cachorro,
y Diego sintió que el aire se volvía más pesado. Alguien estaba ahí afuera, y no era Raúl quien los había traído. O al menos, eso esperaba. ¿Quiénes son? Susurró Diego, apretando la llave inglesa con fuerza. Raúl palideció, sus ojos llenos de miedo. No lo sé, dijo, pero su voz temblaba. Pero si son ellos, no saldremos de aquí sin pelear. El taller de Diego parecía más pequeño bajo la luz parpadeante del tubo fluorescente, como si las sombras se hubieran alargado para envolver cada rincón. El aire olía a aceite quemado y metal frío, mezclado con el olor húmedo del pelaje de Luna, que seguía gruñendo hacia la ventana. El golpe metálico en la puerta aún resonaba en los oídos de Diego, un eco que le aceleraba el pulso. Raúl, el joven que había irrumpido en su refugio improvisado, estaba pálido, sus ojos moviéndose frenéticamente entre la puerta y Diego, como si buscara una salida que no existía. El cachorro, envuelto en una manta vieja, apenas se movía, su respiración débil como un susurro que luchaba por no apagarse. Diego apretó la llave inglesa en su mano, su mirada fija en la ventana donde el destello de una linterna había desaparecido, dejando solo la oscuridad. No te muevas, susurró Diego a Raúl, su voz baja pero cargada de autoridad. Luna, con el cuerpo tenso y las orejas levantadas, parecía lista para saltar. Diego se acercó a la ventana con pasos cuidadosos, evitando las herramientas desparramadas en el suelo. El cristal estaba empañado por la humedad, pero pudo distinguir un movimiento afuera, una sombra que se deslizaba entre los autos estacionados. El corazón le latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la certeza de que no podía dejar que nada le pasara a Luna ni al cachorro. No después de lo que habían pasado en el callejón. No después de que Luna lo había mirado con esos ojos que parecían verle el alma. Son ellos, ¿verdad? Preguntó Diego, sin apartar la vista de la ventana. Raúl no respondió de inmediato, y eso fue suficiente para que Diego sintiera un nudo en el estómago. Giró la cabeza, fulminándolo con la mirada. Si me estás tendiendo una trampa, chico, te juro que, no es una trampa, interrumpió Raúl, levantando las manos en un gesto de súplica. Su voz temblaba, pero había algo en su tono, una mezcla de miedo y sinceridad, que hizo que Diego dudara. No los traje aquí, lo juro. Pero saben que estoy contigo. Saben que vi lo que hiciste por la perra. Y no les gusta que alguien meta las narices en sus asuntos. Diego apretó los dientes, sus dedos apretando la llave inglesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Quería creerle a Raúl, pero la vida le había enseñado que confiar era un lujo que no podía permitirse. Miró a Luna, que seguía gruñendo, sus ojos fijos en la puerta como si pudiera ver a través del metal. El cachorro gimió débilmente, y Diego sintió una punzada en el pecho. No sabía cuánto tiempo le quedaba al pequeño, pero sabía que no podía quedarse allí, atrapado como una rata, esperando a que los hombres del callejón decidieran su destino. Tengo que llevarlo a un veterinario, dijo, más para sí mismo que para Raúl. Se arrodilló junto al cachorro, revisando su respiración. Estaba más débil que antes, y su pata trasera, torcida de forma antinatural, le arrancó una mueca de preocupación. Luna se acercó, lamiendo al cachorro con una ternura que contrastaba con la tensión del momento. Diego sintió una oleada de admiración por ella, por esa madre callejera que no se rendía, que seguía luchando aunque el mundo le hubiera dado la espalda. No puede salir ahora, dijo Raúl, acercándose con cautela. Si están ahí afuera, te seguirán. Y no solo a ti. A ella también. Señaló a Luna, que levantó la cabeza y lo miró con desconfianza. Diego notó que la perra no gruñía a Raúl como lo hacía hacia la puerta, y eso lo confundió. Era posible que Luna viera algo en el chico que él no podía. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Diego, su voz cargada de frustración. No puedo quedarme aquí esperando a que vengan por nosotros. Este cachorro no va a sobrevivir la noche si no hacemos algo. Raúl tragó saliva, sus ojos moviéndose hacia la puerta. Conozco a alguien que puede ayudar. Una mujer, vive a unas calles de aquí. Clara. Ella, cuida animales, los rescata. Tiene cosas, medicinas, vendas. Puede ayudar al cachorro. Diego frunció el ceño. No conocía a ninguna Clara, pero en este barrio, la gente tendía a mantener sus vidas en secreto. Miró a Luna, que parecía escuchar la conversación,
sus ojos moviéndose entre él y Raúl. ¿Qué opinas, perra?, pensó, casi riendo de lo absurdo que era pedirle consejo a un animal. Pero Luna no se movió, solo lamió al cachorro una vez más, como si le dijera que confiara en su instinto. Está bien, dijo Diego finalmente, poniéndose de pie. Pero si esto es un error, tú y yo vamos a tener problemas, chico. Raúl asintió, su expresión una mezcla de alivio y nerviosismo. Diego envolvió al cachorro con más cuidado en la manta, asegurándose de no moverle la pata herida. Luego tomó una linterna del banco de trabajo y se acercó a la puerta trasera del taller, una salida que daba a un callejón aún más estrecho que el que habían dejado atrás. Espera, dijo Raúl, deteniéndolo. Si vamos a salir, tenemos que ser rápidos. Y silenciosos. No sabemos cuántos son, Diego asintió, aunque no estaba seguro de confiar en Raúl. Pero no había otra opción. Con el cachorro en un brazo y la llave inglesa en el otro, abrió la puerta trasera con cuidado. El callejón estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba entre los edificios. Luna salió primero, olfateando el aire, sus orejas alerta. Diego y Raúl la siguieron, moviéndose en silencio, sus pasos amortiguados por el lodo. El aire estaba frío, y el olor a basura y humedad era aún más fuerte aquí, como si el callejón fuera un mundo aparte, separado de la ciudad. Caminaron varias calles, evitando las luces de las farolas y los autos que pasaban ocasionalmente. Diego sentía el peso del cachorro en sus brazos, su respiración cada vez más débil. Luna no se separaba de él, su presencia una extraña fuente de consuelo en medio del miedo. Raúl iba unos pasos atrás, mirando constantemente hacia atrás, como si esperara que las sombras del callejón los alcanzaran. Finalmente, llegaron a una casa pequeña, con las paredes pintadas de un azul desvaído y un patio lleno de macetas rotas. Una luz suave se filtraba por las cortinas, y Diego sintió un destello de esperanza. Raúl llamó a la puerta con un golpe suave, casi tímido. La puerta se abrió después de un momento, revelando a una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño desordenado y unos ojos que parecían haber visto demasiadas historias. Llevaba un delantal manchado y un par de gafas colgadas del cuello. Miró a Raúl, luego a Diego, y finalmente a Luna y el cachorro, y su expresión se suavizó. Raúl, ¿qué has hecho ahora?, dijo la mujer, su voz cálida pero con un toque de reproche. Luego miró a Diego. ¿Y tú, supongo que eres el que se metió en problemas por ayudar a esta perra? Diego no supo qué responder. La mujer, que debía ser clara, no esperó una respuesta. Abrió la puerta de par en par y les hizo un gesto para que entraran. Trae al cachorro aquí. Rápido. El interior de la casa era un caos organizado, con estantes llenos de frascos, mantas y fotos de perros y gatos pegadas en las paredes. Olía a hierbas y desinfectante, un contraste reconfortante con el aire viciado del taller. Clara señaló una mesa en el comedor, y Diego colocó al cachorro con cuidado, mientras Luna se sentaba a su lado, vigilante. Clara examinó al pequeño con manos expertas, frunciendo el ceño al ver la pata torcida. Está mal, pero no perdido, dijo, sacando un botiquín de un armario. Necesita calor, comida y algo para el dolor. La pata, eso será más complicado. Diego observó cómo Clara trabajaba, limpiando al cachorro con una eficiencia que lo impresionó. Raúl permanecía en un rincón, mirando al suelo, como si temiera decir algo que rompiera el momento. Diego aprovechó para estudiarlo. El chico no parecía un delincuente, pero había algo en su postura, en la forma en que evitaba el contacto visual, que lo hacía dudar. ¿Cómo conoces a esta perra?, preguntó Diego, rompiendo el silencio. Raúl levantó la mirada, sorprendido. Solía venir a mi casa, dijo, su voz baja. Mi madre le daba sobras. La llamábamos Luna, porque siempre aparecía de noche, como si buscara algo. Pero luego, me metí con la gente equivocada. Y ella dejó de venir. Diego asintió, sintiendo una punzada de empatía por el chico. Él también había cometido errores, había tomado caminos que lo alejaron de quienes lo querían. Miró a Luna, que ahora lamía al cachorro mientras Clara le ponía una venda en la pata. Sol, pensó Diego, mirando al cachorro. El nombre le vino sin esfuerzo, como si el pequeño lo hubiera elegido él mismo. Clara terminó de trabajar y se limpió las manos en el delantal. Este pequeño necesita descansar,
pero estará bien si lo cuidamos. Miró a Diego, sus ojos evaluándolo. ¿Y tú, qué haces metido en esto? No pareces de los que rescatan perros. Diego rió, un sonido amargo. No lo soy. Pero ella no me dio opción. Señaló a Luna, que lo miró como si entendiera. Clara sonrió, pero su expresión cambió cuando un ruido vino del patio. Luna levantó la cabeza, gruñendo. Diego y Raúl se miraron, y Clara frunció el ceño. Eso no fue el viento, dijo, acercándose a la ventana. Antes de que Diego pudiera detenerla, ella abrió las cortinas y miró afuera. Su rostro palideció. Diego, dijo, su voz tensa. Hay algo entre las mantas de Luna. Algo que no debería estar ahí. Diego corrió hacia la mesa donde había dejado al cachorro. Entre las mantas, medio oculto, había un paquete pequeño, envuelto en plástico, con un olor extraño que no había notado antes. Lo levantó con cuidado, sintiendo su peso. No era comida, no era basura. Era algo que no pertenecía allí. Luna gruñó, y Raúl dio un paso atrás, sus ojos llenos de pánico. ¿Qué es esto?, preguntó Diego, su voz temblando. Raúl tragó saliva. Eso es lo que ellos quieren. Y si lo tienes tú, estamos todos muertos. El aire en la casa de Clara parecía más denso, cargado con una mezcla de olor a hierbas medicinales, desinfectante y el leve tufo a humedad que se filtraba desde el patio. La luz suave de una lámpara de mesa arrojaba sombras temblorosas sobre las paredes, cubiertas de fotos desvaídas de perros y gatos que Clara había rescatado a lo largo de los años. Diego sostenía el paquete envuelto en plástico con manos temblorosas, su peso insignificante pero ominoso, como si contuviera un secreto que podía cambiarlo todo. Luna, acostada junto al cachorro al que Diego había llamado Sol, gruñó suavemente, sus ojos fijos en el paquete, como si entendiera que no pertenecía a ese lugar. Raúl, en un rincón del comedor, tenía el rostro pálido, sus manos apretadas en puños, como si luchara contra el impulso de salir corriendo. Clara, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba preocupación y determinación, observaba a Diego con una intensidad que lo hacía sentir expuesto. ¿Qué es esto, Raúl?, preguntó Diego, su voz baja pero cortante. El paquete era pequeño, del tamaño de un puño, envuelto en plástico negro y sellado con cinta adhesiva. No tenía marcas, pero el olor que desprendía, un leve rastro químico, le revolvía el estómago. Luna gruñó de nuevo, levantándose para colocarse entre Diego y el paquete, como si quisiera protegerlo de lo que fuera que contenía. Raúl tragó saliva, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Diego, Clara y la ventana que daba al patio. No lo abras, dijo, su voz apenas un susurro. Si es lo que pienso, es de ellos. Y si lo tienes tú, no te dejarán en paz. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ellos, eran los hombres del callejón, la banda que había aparecido bajo la lluvia, liderada por el hombre de la cicatriz cuya voz aún resonaba en su cabeza. Miró a Clara, buscando alguna señal de qué hacer, pero ella estaba ocupada revisando al cachorro, asegurándose de que la venda en su pata estuviera bien puesta. Sol respiraba con más fuerza ahora, gracias a los cuidados de Clara, pero seguía débil, su pequeño cuerpo temblando bajo la manta. Luna no se apartaba de él, lamiendo su cabeza con una ternura que contrastaba con la tensión que llenaba la habitación. No entiendo, dijo Diego, levantando el paquete a la luz. Esto no estaba con el cachorro en el callejón. ¿Cómo llegó aquí? Clara se acercó, limpiándose las manos en el delantal. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba el paquete. Lo encontraste entre las mantas, ¿verdad?, preguntó, su voz calma pero cargada de una autoridad que Diego no esperaba. Él asintió, y Clara suspiró, frotándose la frente. No es la primera vez que pasa algo así. Los traficantes usan a los animales a veces. Los perros callejeros como Luna, son invisibles para la mayoría. Perfectos para esconder cosas. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La idea de que Luna, esa perra flaca y leal que había llorado por su cachorro, pudiera estar involucrada en algo tan oscuro le revolvía el estómago. Miró a Raúl, que seguía en el rincón, evitando su mirada. ¿Sabías de esto?, preguntó, su voz endureciéndose. Luna gruñó, como si sintiera la tensión en el aire, y Diego tuvo que contenerse para no arrojar el paquete contra la pared.
no lo sabía, lo juro, dijo Raúl, levantando las manos en un gesto de defensa. Sabía que usaban el callejón, pero no que escondían cosas con los perros. Yo solo, se detuvo, su voz quebrándose. Solo quería salir de esto. Por eso estoy aquí. Clara lo miró con una mezcla de compasión y desconfianza. Raúl, si quieres que confiemos en ti, vas a tener que decirnos todo. ¿Qué hay en ese paquete? ¿Y por qué están tan interesados en este callejón? Raúl se pasó una mano por el cabello, su rostro tenso. No estoy seguro, pero creo que son pruebas. Documentos, tal vez una memoria USB. Cosas que podrían meterlos en problemas con la policía. O con alguien más grande. No pregunté mucho, porque no quería saber. Pero si ese paquete viene del callejón, entonces tú, Diego, estás en más problemas de lo que piensas. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No quería esto. Había ido al callejón para ayudar a una perra, no para meterse en medio de una guerra que no entendía. Pero al mirar a Luna, que seguía protegiendo a Sol con una ferocidad silenciosa, supo que no podía dar marcha atrás. No ahora. No después de lo que había visto en los ojos de esa perra, en la forma en que había confiado en él cuando nadie más lo había hecho. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó, levantando el paquete. Clara lo tomó con cuidado, como si fuera una bomba a punto de explotar, y lo colocó sobre la mesa. Con un cuchillo pequeño, cortó el plástico, revelando un fajo de papeles y una memoria USB envuelta en más cinta adhesiva. Diego sintió un nudo en el estómago. Esto no era solo un paquete perdido, era algo que alguien estaba dispuesto a matar por proteger. Tenemos que llevar esto a la policía, dijo Clara, su voz firme pero baja, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Pero no ahora. No con ellos vigilando, Diego negó con la cabeza. Si vamos a la policía, vendrán por nosotros. Por Luna. Por Sol. Miró al cachorro, que gimió débilmente, y sintió una oleada de determinación. No dejaré que les pase nada, Clara asintió, sus ojos brillando con algo que parecía orgullo. Entonces lo guardaremos aquí, por ahora. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si te siguieron hasta mi casa, no tardarán en venir. Raúl dio un paso adelante, su expresión tensa. Déjame ayudarte. Conozco a esos tipos. Sé cómo piensan. Puedo decirte cuando es seguro moverte. Diego lo miró, dividido entre la desconfianza y la necesidad de aliados. Luna, como si percibiera su duda, se acercó a Raúl y lo olfateó, su gruñido suavizándose en un gemido bajo. Diego rió, un sonido seco que rompió el silencio. Maldita sea, perra. ¿Por qué confías en él? Clara sonrió, colocando una mano en el hombro de Diego. Los perros saben cosas que nosotros no. Si Luna cree en él, tal vez deberías darle una oportunidad. Antes de que Diego pudiera responder, un ruido fuerte vino del patio, el crujido de una rama, seguido por el sonido de pasos rápidos. Luna se puso de pie de un salto, ladrando con una ferocidad que hizo que Diego sintiera un escalofrío. Clara corrió a la ventana, apartando las cortinas con cuidado. La luz de la luna iluminaba el patio, pero no había nada visible, solo las sombras de las macetas y los árboles moviéndose con el viento. Sin embargo, Luna no dejaba de ladrar, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en la oscuridad. Alguien está ahí afuera, susurró Clara, su voz tensa. Diego tomó el paquete y lo guardó en su chaqueta, sintiendo su peso como una sentencia. Raúl se acercó a la puerta trasera, mirando por la rendija. No veo nada, dijo, pero su voz temblaba. Pero si están aquí, no podemos quedarnos. Diego miró a Luna y a Sol, luego a Clara, que ya estaba recogiendo su botiquín y una manta para el cachorro. Tenemos que movernos, dijo ella, su tono decidido. Conozco un lugar donde podemos escondernos, pero tenemos que ir ahora. Diego asintió, levantando a Sol con cuidado, asegurándose de no moverle la pata herida. Luna lo siguió, su cuerpo pegado al de Diego, como si supiera que el peligro estaba más cerca de lo que podían imaginar. Clara apagó la lámpara, sumiendo la casa en la oscuridad, y abrió la puerta trasera con un movimiento silencioso. El patio estaba vacío, pero el aire se sentía pesado, como si alguien los observara desde las sombras. Caminaron rápidamente,
siguiendo a Clara por un sendero estrecho que serpenteaba entre casas abandonadas y terrenos baldíos. Diego llevaba a Sol en un brazo, la llave inglesa en el otro, mientras Luna avanzaba a su lado, olfateando el aire. Raúl cerraba la marcha, mirando constantemente hacia atrás. El silencio de la noche era roto solo por el sonido de sus pasos y el jadeo suave de Luna. Diego sentía el paquete en su chaqueta, un recordatorio constante de que estaban metidos en algo mucho más grande de lo que podían manejar. Llegaron a un edificio viejo, con las ventanas tapiadas y el tejado a medio derrumbar. Clara los guió a una puerta lateral, que abrió con una llave que llevaba colgada del cuello. El interior olía a polvo y madera húmeda, pero estaba seco, y había un espacio donde podían esconderse. Diego colocó a Sol en una manta, mientras Clara revisaba su pata de nuevo. Luna se acostó junto al cachorro, sus ojos nunca dejando a Diego. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego, mirando a Clara. Ella suspiró, sacando un celular viejo de su bolsillo. Voy a contactar a alguien de confianza, dijo. Alguien que pueda ayudarnos con esto. Señaló el paquete en la chaqueta de Diego. Pero hasta entonces, tenemos que mantenernos ocultos. Diego asintió, pero antes de que pudiera decir algo, Luna levantó la cabeza y comenzó a gruñir, sus ojos fijos en la puerta por la que habían entrado. Un ruido nuevo resonó en la oscuridad, el crujido de pasos sobre la grava, acercándose lentamente. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Alguien los había seguido. Y esta vez, no estaba seguro de que pudieran escapar. La oscuridad dentro del edificio abandonado parecía tragarse todo sonido, salvo el crujido de los pasos en la grava que se acercaban desde el exterior. Diego sintió que el aire se volvía más pesado, como si el propio espacio conspirara para mantenerlo atrapado. Sostenía a Sol, el cachorro, envuelto en una manta, su respiración débil rozando contra su pecho. Luna estaba a su lado, con el cuerpo tenso, un gruñido bajo vibrando en su garganta mientras sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en la puerta por la que habían entrado. Clara, con el celular aún en la mano, se congeló, su rostro pálido bajo la luz tenue que se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas. Raúl, en la retaguardia, dio un paso atrás, sus manos temblando mientras miraba hacia la salida. El paquete en la chaqueta de Diego, con sus documentos y la memoria USB, parecía quemarle la piel, un recordatorio de que lo que fuera que estuviera en ese plástico los había convertido en blancos. ¿Quién está ahí afuera?, susurró Diego, su voz apenas audible, pero cargada de urgencia. Nadie respondió. Clara guardó el celular con un movimiento rápido y señaló una esquina del edificio, donde una pila de muebles rotos ofrecía algo de cobertura. Diego asintió, moviéndose con cuidado, sosteniendo a Sol con un brazo mientras la llave inglesa seguía firme en su otra mano. Luna lo siguió, sus patas rozando el suelo polvoriento, su gruñido convirtiéndose en un ladrido agudo cuando otro crujido resonó. Más cerca ahora. No hay tiempo, dijo Clara, su voz baja pero firme. Si son ellos, no podemos quedarnos aquí. Señaló una escalera destartalada que subía al segundo piso, apenas visible en la penumbra. Diego dudó, mirando al cachorro en sus brazos. Sol estaba más débil, su cuerpo frío a pesar de la manta. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero quedarse atrapado en este edificio no era una opción. Raúl se acercó, sus ojos llenos de pánico. Si nos encuentran aquí, no saldremos vivos. Ese paquete es más importante de lo que crees. Su voz temblaba, y Diego lo miró con desconfianza. Había algo en la forma en que Raúl hablaba, como si supiera más de lo que decía, pero no había tiempo para interrogarlo. Muévete, dijo Diego, empujando a Raúl hacia la escalera. Clara fue la primera en subir, probando cada escalón con cuidado, el madera crujiendo bajo su peso. Diego la siguió, con Luna pegada a sus talones, su instinto protector manteniéndola cerca de Sol. Raúl cerró la marcha, mirando constantemente hacia atrás, como si esperara que las sombras del primer piso cobraran vida. El segundo piso era un caos de escombros y telarañas, con el olor a moho impregnado en el aire. Las ventanas estaban tapiadas, pero una rendija dejaba pasar un hilo de luz lunar que iluminaba el polvo flotando en el ambiente. Clara señaló una puerta al fondo, medio rota, que parecía conducir a otra habitación. Por ahí, susurró. Si podemos escondernos, tal vez pasen de largo. Diego no estaba tan seguro, pero no había otra opción.
Avanzaron hacia la puerta, pero antes de que pudieran alcanzarla, un estruendo resonó desde el primer piso. La puerta por la que habían entrado fue golpeada con fuerza, el metal retorciéndose bajo un impacto brutal. Luna ladró, un sonido feroz que llenó el espacio, y Diego sintió que el corazón le subía a la garganta. No pueden estar aquí tan rápido, pensó, pero la realidad era innegable. Los hombres del callejón los habían encontrado. «¡Corre!», gritó Clara, empujando la puerta rota. Diego entró detrás de ella, con Sol apretado contra su pecho y Luna a su lado. Raúl tropezó al seguirlos, cayendo de rodillas con un gemido. Diego lo agarró del brazo, levantándolo con brusquedad. «No te quedes atrás, chico», dijo, su voz dura pero no cruel. Raúl asintió, sus ojos llenos de miedo. La habitación era pequeña, con paredes agrietadas y un suelo cubierto de pedazos de yeso. Había una ventana tapiada en una esquina, pero la madera parecía frágil, como si pudiera romperse con un empujón. Clara se acercó, evaluándola rápidamente. «Podemos salir por aquí», dijo, sacando un destornillador de su bolso. «Ayúdame, Diego». Diego colocó a Sol en una esquina, junto a Luna, que se acostó inmediatamente para proteger al cachorro. Tomó el destornillador y comenzó a trabajar en las tablas, arrancándolas con cuidado para no hacer demasiado ruido. Cada golpe resonaba como un trueno en sus oídos, y los ladridos de Luna se volvían más frenéticos a medida que los sonidos del primer piso se intensificaban. Voces, ahora. Voces duras, hablando en susurros rápidos, acompañadas por el sonido de pasos pesados. «No lo encontrarán aquí», dijo una voz, grave y autoritaria. Diego reconoció el tono al instante, era el hombre de la cicatriz, el líder del callejón. Su sangre se heló. Clara lo miró, sus ojos pidiéndole que se apresurara. Diego arrancó otra tabla, abriendo un hueco lo suficientemente grande como para pasar. La noche los recibió con un aire frío y el olor a tierra húmeda. Abajo, en el callejón trasero, estaba la camioneta vieja de Diego, estacionada a unas calles de distancia antes de que llegaran al taller. «Vamos», dijo Diego, tomando a Sol con cuidado. Luna saltó por la ventana primero, aterrizando con agilidad en el suelo. Clara la siguió, y Diego pasó a Sol a través del hueco antes de ayudarla a Raúl. El chico estaba temblando, pero no se detuvo. Diego fue el último en salir, justo cuando un crujido fuerte resonó desde la escalera. Estaban subiendo, corrieron hacia la camioneta, sus pasos resonando en el callejón. Diego abrió la puerta del conductor y colocó a Sol en el asiento del copiloto, envuelto en la manta. Luna saltó al interior, acomodándose junto al cachorro, sus ojos nunca dejando a Diego. Clara y Raúl se apretujaron en la parte trasera, y Diego arrancó el motor con manos temblorosas. El rugido de la camioneta rompió el silencio de la noche, y Diego supo que no había vuelta atrás. Si los hombres del callejón no los habían visto salir, el sonido del motor los alertaría. «Conduce», gritó Clara, mirando por la ventana trasera. Diego pisó el acelerador, y la camioneta salió disparada, las llantas chirriando contra el pavimento mojado. Las calles del barrio eran un laberinto de callejones y edificios abandonados, pero Diego las conocía bien. Giró a la izquierda, luego a la derecha, intentando perder a cualquier perseguidor. Luna ladraba cada vez que un auto pasaba cerca, su instinto manteniéndola alerta. «¿A dónde vamos?», preguntó Diego, su voz tensa mientras miraba por el retrovisor. No veía luces siguiéndolos, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. «Sigue recto», dijo Clara, su tono calmado pero urgente. «Conozco un lugar fuera de la ciudad. Un refugio. Podemos escondernos allí hasta que sepamos qué hacer con ese paquete». Diego asintió, aunque la idea de huir no le gustaba. Había pasado toda su vida evitando problemas, manteniendo la cabeza baja, pero ahora, con Luna y Sol a su lado, sentía una responsabilidad que no podía ignorar. El paquete en su chaqueta pesaba más que nunca, y las palabras de Raúl resonaban en su mente: «Es más importante de lo que crees». ¿Qué había en esos documentos? ¿Qué hacía que esos hombres estuvieran tan desesperados por recuperarlo? Mientras conducían, Diego miró a Sol, que yacía en el asiento, su respiración apenas audible. Luna lo lamía suavemente, como si intentara mantenerlo despierto. Diego sintió una punzada en el pecho, una mezcla de miedo y determinación.
Recordó su infancia, cuando tenía un perro, un mestizo al que había llamado Rayo. Lo había encontrado en la calle, como a Luna, y lo había cuidado hasta que un accidente lo arrebató. Ese recuerdo, enterrado durante años, lo golpeó con fuerza, y por un momento, sintió que no solo estaba luchando por Luna y Sol, sino por algo más grande, algo que había perdido hace mucho tiempo. Un destello en el retrovisor lo sacó de sus pensamientos. Faros, acercándose rápidamente. Diego apretó el volante, su corazón acelerado. «Nos están siguiendo», dijo, su voz tensa. Clara miró por la ventana trasera, su rostro endureciéndose. «Son ellos», dijo. «No dejes que se acerquen». Diego pisó el acelerador, la camioneta rugiendo mientras esquivaba un bache en la carretera. Las calles daban paso a un camino rural, con árboles oscuros alzándose a ambos lados. Luna ladró, su cuerpo tenso, y Diego sintió que el paquete en su chaqueta era una sentencia de muerte. Giró hacia un sendero estrecho, esperando perder a sus perseguidores, pero los faros seguían allí, cada vez más cerca. De repente, el camino se abrió a un claro, y Diego vio una casa abandonada, con el tejado medio derrumbado y las ventanas rotas. Clara señaló hacia allí. «Para ahí. Podemos escondernos». Diego detuvo la camioneta detrás de la casa, apagando el motor. El silencio era ensordecedor, roto solo por el jadeo de Luna y el sonido distante de un motor acercándose. Diego tomó a Sol, sintiendo su cuerpo frágil contra el suyo, y salió de la camioneta con Luna y Clara a su lado. Raúl lo siguió, mirando hacia atrás con ojos llenos de pánico. Entraron en la casa, el suelo crujiendo bajo sus pies. Clara cerró la puerta con cuidado, pero antes de que pudieran encontrar un lugar donde esconderse, un mensaje garabateado en la pared los detuvo. Letras torcidas, escritas con pintura roja, decían: «Nadie escapa de nosotros». Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Luna gruñó, y Clara apretó su brazo, su rostro pálido. «¿Cómo nos encontraron?», susurró Diego, su voz temblando. Raúl negó con la cabeza, pero antes de que pudiera responder, un faro iluminó la ventana, y el sonido de un motor se detuvo frente a la casa. Alguien estaba allí, y esta vez, no había dónde correr. La camioneta se detuvo con un chirrido, el motor apagándose en un silencio que parecía más pesado que la noche misma. La casa abandonada frente a ellos se alzaba como un espectro, con su tejado desmoronado y las ventanas rotas que reflejaban la luz pálida de la luna. El aire olía a tierra húmeda y madera podrida, mezclado con el olor a gasolina que aún emanaba del motor caliente. Diego sostenía a Sol, el cachorro, envuelto en la manta, sintiendo su respiración débil contra su pecho. Luna estaba a su lado, sus ojos brillantes en la penumbra, gruñendo suavemente mientras olfateaba el aire, alerta a cualquier peligro. Clara, en el asiento trasero, miraba por la ventana con una expresión tensa, mientras Raúl, pálido y con las manos temblando, no apartaba la vista del camino por el que habían venido. Los faros de sus perseguidores habían desaparecido momentáneamente, pero Diego sabía que no estaban a salvo. El paquete en su chaqueta, con sus documentos y la memoria USB, era una bomba de tiempo que los había convertido en presas. «Adentro, rápido», susurró Clara, abriendo la puerta de la camioneta con un movimiento silencioso. Diego asintió, sosteniendo a Sol con cuidado mientras saltaba al suelo. Luna lo siguió, sus patas rozando la grava con un sonido apenas audible. Raúl dudó un momento, mirando hacia el camino, pero un ladrido bajo de Luna lo hizo moverse. Clara los guió hacia la casa, empujando una puerta medio rota que crujió bajo su peso. El interior estaba oscuro, con el suelo cubierto de polvo y fragmentos de vidrio que crujían bajo sus botas. El olor a moho era abrumador, y las sombras parecían moverse en las esquinas, como si el lugar estuviera vivo. Observándolos, Diego colocó a Sol en un rincón, sobre una pila de mantas viejas que Clara sacó de su bolso. Luna se acostó inmediatamente junto al cachorro, lamiéndolo con una ternura que contrastaba con la tensión que llenaba el aire. Diego sintió una punzada en el pecho al verlos, una mezcla de admiración y responsabilidad que no estaba seguro de merecer. Clara se arrodilló junto al cachorro, revisando su pata vendada con manos expertas. «Está débil, pero estable», dijo, su voz baja pero firme. «Necesita comida y calor. Podemos mantenerlo vivo si actuamos rápido». Diego asintió, pero su atención estaba en la puerta. Los pasos que habían oído en el camino no se repetían,
pero eso no significaba que estuvieran a salvo. El paquete en su chaqueta pesaba como una piedra, y las palabras de Raúl resonaban en su mente: si tienen eso, estamos todos muertos. No sabía qué contenían esos documentos, pero la desesperación de los hombres del callejón le decía que era algo que podía cambiarlo todo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego, mirando a Clara. Ella se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal, sus ojos brillando con una determinación que lo sorprendió. Tenemos que esperar hasta el amanecer, dijo. Conozco a alguien, un contacto en la ciudad. Es parte de una red que rescata animales, pero también tiene conexiones con la policía. Puede ayudarnos a entregar ese paquete sin que nos maten en el proceso. Diego frunció el ceño. ¿Una red? ¿Qué clase de red?, Clara suspiró, sentándose en una silla rota que crujió bajo su peso. No soy solo una vieja que cuida perros, Diego. Hace años que formo parte de un grupo que protege a los animales abandonados, pero también luchamos contra los que usan este barrio como su patio de juegos. Traficantes, contrabandistas, los mismos que quieren ese paquete. Diego la miró, sorprendido. Había asumido que Clara era solo una vecina excéntrica, pero ahora veía la fuerza en sus ojos, la misma fuerza que había visto en Luna cuando lo guió al callejón. Raúl, que había estado en silencio, dio un paso adelante, su voz temblorosa. Si hablas con la policía, me encontrarán. No puedo dejar que me atrapen. Diego lo miró con desconfianza. ¿Por qué te preocupa tanto la policía, Raúl? ¿Qué hiciste? Raúl bajó la mirada, sus manos apretadas en puños. No hice nada, al menos, no al principio. Me metí con ellos porque no tenía opción. Mi madre está enferma, necesitaba dinero. Pero una vez que estás dentro, no te dejan salir. Diego sintió una punzada de empatía, pero no bajó la guardia. Había aprendido a no confiar en las palabras bonitas, no después de todo lo que había perdido. Miró a Luna, que seguía protegiendo a Sol, y sintió que ella era la única en quien podía confiar de verdad. Si quieres ayudarnos, empieza por decirnos todo, dijo, su voz dura. ¿Qué saben ellos de este paquete? ¿Por qué es tan importante? Raúl respiró hondo, como si las palabras le costaran. No sé todo, pero escuché cosas. Ese paquete tiene nombres, fechas, rutas. Información sobre envíos que no quieren que nadie vea. Si llega a las manos equivocadas, mucha gente poderosa va a caer. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No era solo una cuestión de traficantes locales, esto era más grande, más peligroso. Miró a Clara, que asintió lentamente, como si ya lo hubiera sospechado. Por eso no podemos quedarnos aquí, dijo ella. Si saben que tienes el paquete, no pararán hasta encontrarte. Antes de que Diego pudiera responder, un ruido nuevo rompió el silencio, el crujido de la grava fuera de la casa, seguido por el destello de una linterna que se filtró por las rendijas de las ventanas tapiadas. Luna se puso de pie, ladrando con una ferocidad que hizo eco en las paredes. Diego tomó la llave inglesa, su corazón acelerado. «Están aquí», susurró. Clara se levantó, sacando un cuchillo pequeño de su bolso. «No dejes que te vean», dijo, señalando una esquina donde una pila de escombros ofrecía algo de cobertura. Diego levantó a Sol con cuidado, sintiendo su cuerpo frágil contra su pecho, y se escondió junto a Luna, que seguía gruñendo. Raúl se agachó a su lado, su respiración agitada, las voces se acercaban, bajas pero claras. «Revisa la casa», dijo una voz, la misma voz grave del hombre de la cicatriz. Diego sintió un escalofrío. Eran ellos, los hombres del callejón. El haz de una linterna cruzó la habitación, iluminando las paredes agrietadas. Diego apretó a Sol, intentando mantenerlo quieto, mientras Luna se mantenía en silencio, sus ojos fijos en la puerta. «No están aquí», dijo otra voz, más joven. «La camioneta está afuera, pero no hay nadie. Busca mejor», respondió el líder, su tono cortante. «No se fueron lejos. Y ese paquete no puede salir de este barrio». Diego sintió el peso del paquete en su chaqueta, su mente acelerada. No podían quedarse allí, pero salir significaba enfrentarse a esos hombres. Miró a Clara, que le hizo un gesto para que permaneciera en silencio. Luego, con una agilidad sorprendente para su edad, se acercó a una ventana tapiada y comenzó a arrancar una tabla con el cuchillo.
trabajando en silencio. Diego entendió al instante, estaba preparando una salida, los pasos se detuvieron frente a la puerta de la casa, y Diego escuchó el sonido de metal contra metal, como si estuvieran forzando la entrada. Luna gruñó, pero Diego le puso una mano en el hocico, susurrando, «Tranquila, Luna. No ahora». Ella lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación, y se quedó quieta, como si entendiera. Clara terminó de arrancar la tabla, abriendo un hueco lo suficientemente grande como para pasar. «Por aquí», susurró, señalando la ventana. Diego levantó a Sol, pasándolo con cuidado a Clara, que lo recibió al otro lado. Luna saltó con agilidad, seguida por Raúl, que tropezó pero logró salir. Diego fue el último, sintiendo el crujido de la puerta principal justo cuando pasaba por la ventana. Cayó al suelo con un golpe sordo, el aire frío golpeándole el rostro. Corrieron hacia un bosquecillo cercano, con árboles que ofrecían algo de cobertura. Diego sostenía a Sol, mientras Luna corría a su lado, sus ladridos reemplazados por un silencio vigilante. Clara los guió a través de los árboles, moviéndose con una seguridad que sugería que no era la primera vez que escapaba de algo. Raúl, jadeando, miraba constantemente hacia atrás, como si esperara ver a los hombres del callejón en cualquier momento. Llegaron a una cabaña pequeña, casi oculta entre los árboles. Clara abrió la puerta con una llave que llevaba colgada del cuello, y los hizo pasar. El interior era sencillo, con una mesa, algunas sillas y una estufa que Clara encendió rápidamente. Diego colocó a Sol en una manta, mientras Luna se acostaba junto a él, lamiéndolo con cuidado. Clara revisó al cachorro, su expresión aliviada. «Está mejor», dijo. «Si podemos mantenerlo caliente, sobrevivirá». Diego asintió, pero su mente estaba en el paquete. Lo sacó de su chaqueta, colocándolo sobre la mesa. «Esto tiene que terminar», dijo, su voz tensa. «No puedo seguir corriendo con esto». Clara lo miró, sus ojos llenos de comprensión. «Lo entregaremos a mi contacto. Pero primero, tenemos que sobrevivir esta noche». Antes de que Diego pudiera responder, Luna levantó la cabeza y comenzó a ladrar, corriendo hacia la puerta. Un ruido nuevo resonó en el exterior, el sonido de un motor acercándose, seguido por voces bajas. Diego sintió un nudo en el estómago. Habían encontrado la cabaña. Pero esta vez, no estaba seguro de que pudieran escapar. La cabaña estaba envuelta en un silencio inquietante, roto solo por el crepitar de la estufa y los ladridos frenéticos de Luna, que corría hacia la puerta con las orejas erguidas y el pelaje erizado. El aire olía a madera quemada y a la humedad que se filtraba desde el bosquecillo circundante, pero había algo más, un trasfondo de tensión que parecía impregnar cada rincón. Diego sostenía a Sol, el cachorro, contra su pecho, sintiendo su respiración débil pero constante bajo la manta. Clara, de pie junto a la mesa, tenía el cuchillo pequeño en la mano, sus ojos fijos en la puerta mientras el sonido del motor se acercaba, acompañado por el crujido de la grava bajo las llantas. Raúl, en un rincón, estaba pálido, sus manos temblando mientras miraba hacia la ventana, como si esperara ver aparecer las sombras de sus antiguos compañeros en cualquier momento. El paquete, con sus documentos y la memoria USB, seguía sobre la mesa, un recordatorio silencioso de la tormenta que habían desatado. Diego sintió un nudo en el estómago, el peso del paquete en su chaqueta ahora reemplazado por la certeza de que estaban acorralados. Luna ladró de nuevo, un sonido agudo que resonó en las paredes de madera, y Diego la miró, admirando su valentía. Esa perra flaca, que había llorado por su cachorro en un callejón olvidado, ahora estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa que cruzara esa puerta. «Tú no te rindes, ¿verdad?», pensó, y por un momento, sintió que su propia determinación se fortalecía, alimentada por la lealtad de Luna. «Clara, ¿hay otra salida?», susurró Diego, su voz tensa mientras acunaba a Sol. Clara negó con la cabeza, sus ojos moviéndose rápidamente por la cabaña, buscando algo que pudiera servirles. «Solo la puerta principal y una ventana en la parte trasera», dijo, su tono calmado pero cargado de urgencia. «Pero si están rodeando la cabaña, no llegaremos lejos». Raúl dio un paso adelante, su voz temblorosa. «No son muchos. Escuché solo un auto. Tal vez sean 2, 3 hombres. Podemos enfrentarlos». Diego lo miró, incrédulo. «¿Enfrentarlos? ¿Con qué? ¿Un cuchillo y una llave inglesa?».
Sacudió la cabeza, sintiendo el peso de la situación. No era un héroe, no era un luchador. Era un mecánico que había querido ayudar a una perra y ahora estaba atrapado en una pesadilla que no entendía. Clara colocó una mano en su brazo, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y compasión. No tienes que pelear, Diego. Pero no podemos dejar que se lleven el paquete. Si lo que dice Raúl es cierto, esto podría desmantelar a esa banda. Y proteger a Luna y Sol. Diego miró al cachorro en sus brazos, luego a Luna, que seguía ladrando hacia la puerta. Sol dio un pequeño gemido, y por primera vez, abrió los ojos, mirando a Diego con una fragilidad que le apretó el corazón. No los abandonaré, pensó, y la decisión se solidificó en su pecho como un juramento. El motor se detuvo afuera, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Diego escuchó pasos, lentos y deliberados, acercándose a la cabaña. Una voz grave, la misma que había oído en el callejón, rompió el silencio. Sé que están ahí dentro. Salgan con el paquete, y nadie tiene que salir herido. Diego sintió un escalofrío. Era el hombre de la cicatriz, el líder de la banda. Luna gruñó, colocándose frente a la puerta, su cuerpo tenso como un resorte. Clara tomó el paquete de la mesa y lo metió en su bolso, sus movimientos rápidos pero precisos. Voy a esconder esto, susurró. Si entran, no lo encontrarán. Diego asintió, pero antes de que pudiera responder, un golpe fuerte hizo temblar la puerta. Luna ladró con furia, y Sol gimió, como si sintiera el peligro. Raúl se acercó a Diego, su rostro pálido pero decidido. No son todos, dijo, su voz baja. El líder, Vicente, está aquí, pero no trajo a toda la banda. Si podemos distraerlo, tal vez, ¿distraerlo? Interrumpió Diego, su voz cargada de incredulidad. ¿Cómo? No tenemos nada. Raúl miró a Luna, luego a Diego, y algo en su expresión cambió, como si hubiera tomado una decisión. Yo los distraeré, dijo, su voz temblando pero firme. Conozco a Vicente. Puedo hablar con él, ganar tiempo. Diego frunció el ceño, desconfiando. ¿Por qué harías eso? Dijiste que no te dejarían salir. Raúl tragó saliva, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Porque no quiero seguir siendo uno de ellos. Y porque, hizo una pausa, mirando a Luna. Porque esa perra me recuerda a mi madre, a cómo solía cuidar de mí antes de que todo se fuera al infierno. Diego sintió una punzada de empatía, pero no tuvo tiempo de procesarla. Otro golpe resonó en la puerta, seguido por el sonido de metal contra madera, como si estuvieran intentando forzarla. Clara volvió de la esquina donde había escondido el paquete, su rostro tenso. ¿Estás seguro?, susurró. Pero no tenemos mucho tiempo. Diego miró a Raúl, luego a Luna, que seguía gruñendo, lista para defender a Sol con su vida. Está bien, pensó. Si él quiere arriesgarse, que lo haga. Hazlo, dijo, su voz baja pero decidida. Pero si nos traicionas, Raúl, no habrá lugar donde puedas esconderte. Raúl asintió, su rostro pálido pero resuelto. Se acercó a la puerta, respirando hondo antes de gritar, Vicente. Soy yo, Raúl. Vamos a hablar. El silencio que siguió fue casi insoportable. Diego sostuvo a Sol con más fuerza, sintiendo su corazón latir contra el suyo. Luna se acercó a él, rozando su pierna con el hocico, como si intentara darle fuerza. Clara se colocó junto a la ventana trasera, preparada para abrirla si era necesario. Los segundos se alargaron, y entonces la voz de Vicente respondió, fría y afilada como un cuchillo, Raúl, pequeño traidor. Sabía que no podías mantenerte leal. Sal con el paquete, o quemaremos esta cabaña con todos dentro. Raúl abrió la puerta apenas una rendija, levantando las manos para mostrar que no estaba armado. No tengo el paquete, Vicente. Pero puedo ayudarte a encontrarlo. Solo déjalos ir. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Era esto una trampa? Miró a Luna, que observaba a Raúl con una intensidad que parecía leerle el alma. La perra no gruñó, y eso lo confundió. Confías en él, pensó, casi riendo de lo absurdo que era depender del instinto de un animal. Pero Luna había sido su guía hasta ahora, y Diego decidió confiar en ella una vez más. Vicente rió, un sonido seco que resonó en el silencio.
No estás en posición de negociar, Raúl. Sal ahora, o entraremos por la fuerza. Raúl miró hacia atrás, sus ojos encontrando los de Diego. Había algo en su mirada, una mezcla de miedo y determinación, que hizo que Diego dudara de su desconfianza. Confía en mí, susurró Raúl, antes de abrir la puerta del todo y salir al exterior. Diego y Clara se escondieron detrás de la mesa, con Luna a su lado, sus gruñidos ahora silenciosos pero intensos. A través de la rendija de la puerta, Diego pudo ver a Raúl enfrentándose a Vicente, un hombre alto con la cicatriz cruzándole el rostro como una marca de guerra. Había otro hombre a su lado, más joven, con una linterna que iluminaba el rostro de Raúl con un brillo frío. No tengo el paquete, dijo Raúl, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Pero sé quién lo tiene. Déjame hablar con ellos, y te lo traeré. Vicente lo miró, sus ojos entrecerrados. ¿Crees que soy estúpido, Raúl? Sé que están aquí. Y sé que ese maldito perro está con ellos. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Vicente sabía de Luna. Sabía de Sol. La idea de que esos hombres pudieran hacerle daño a la perra que lo había arrastrado a esta locura lo llenó de una rabia que no sabía que aún podía sentir. Clara le apretó el brazo, susurrando, no hagas nada estúpido. Raúl está ganando tiempo, pero el tiempo se estaba agotando. Vicente dio un paso adelante, sacando una pistola de su cintura. Última oportunidad, Raúl. Trae el paquete, o entro y lo tomo yo mismo. Raúl levantó las manos, su voz temblando pero decidida. Dame 5 minutos. Puedo convencerlos. Vicente rió, pero asintió, dando un paso atrás. 5 minutos. Y si no vuelves, quemaré esta cabaña con todos dentro. Raúl regresó corriendo, cerrando la puerta tras de sí. Su rostro estaba cubierto de sudor, sus ojos llenos de pánico. No puedo detenerlos por mucho tiempo, dijo, jadeando. Tenemos que salir ahora. Clara señaló la ventana trasera, que ya había abierto parcialmente. Por ahí, dijo. Diego levantó a Sol, sintiendo su cuerpo frágil pero más cálido ahora, como si los cuidados de Clara estuvieran funcionando. Luna saltó por la ventana primero, seguida por Clara. Diego pasó a Sol con cuidado, y luego ayudó a Raúl a salir. Cuando él mismo pasó, sintió el crujido de la puerta principal siendo forzada, corrieron hacia el bosquecillo, el aire frío cortándoles el rostro. Diego sostenía a Sol, con Luna corriendo a su lado, sus ladridos reemplazados por un silencio vigilante. Clara los guió a través de los árboles, hacia un sendero que apenas se veía en la oscuridad. Pero justo cuando pensaban que habían escapado, un disparo resonó en la noche, seguido por un grito. Diego se detuvo, su corazón acelerado, mirando hacia atrás. ¿Quién había disparado? ¿Y quién había sido alcanzado? El disparo resonó como un trueno en la noche, cortando el silencio del bosquecillo y haciendo que el corazón de Diego se detuviera por un instante. El aire frío le quemaba los pulmones mientras corría, con Sol apretado contra su pecho, envuelto en la manta que apenas lo protegía del viento helado. Luna corría a su lado, sus patas moviéndose con una agilidad que desmentía su cuerpo flaco, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Clara, unos pasos adelante, guiaba el camino a través de los árboles, su figura apenas visible en la penumbra. Raúl, que había estado detrás, no estaba a la vista, y el grito que había seguido al disparo aún resonaba en los oídos de Diego, un eco de pánico que lo hacía temer lo peor. El paquete en su chaqueta, con los documentos y la memoria USB, parecía más pesado que nunca, un ancla que los arrastraba hacia un peligro del que no podían escapar. Diego se detuvo un momento, jadeando, sus ojos buscando a Raúl en la oscuridad. El bosquecillo estaba silencioso ahora, salvo por el susurro de las hojas movidas por el viento y el jadeo suave de Luna, que se había detenido junto a él, olfateando el aire con las orejas erguidas. Clara se volvió, su rostro pálido bajo la luz de la luna, y le hizo un gesto para que siguiera moviéndose. No podemos parar, susurró, su voz tensa pero controlada. Si fue Raúl quien gritó, no podemos hacer nada por él ahora. Diego sintió una punzada de culpa. Raúl había arriesgado todo al enfrentarse a Vicente, el líder de la banda, para darles tiempo. Pero la idea de que el chico pudiera estar herido, o algo peor, lo llenaba de una inquietud que no podía ignorar. Miró a Sol, cuyo cuerpo temblaba débilmente en sus brazos, y luego a Luna,
que lo observaba con una confianza que no estaba seguro de merecer. No puedo dejarlos, pensó, apretando al cachorro con más fuerza. Pero tampoco podía olvidar el sacrificio de Raúl, ni el paquete que los había convertido en blancos. Vamos, dijo finalmente, su voz áspera por el cansancio y la emoción. Clara asintió, retomando el camino a través del bosquecillo, sus pasos rápidos pero silenciosos. Diego la siguió, con una pegada a sus talones, su presencia una extraña fuente de consuelo en medio del caos. El sendero se estrechaba, los árboles cerrándose a su alrededor como un túnel de sombras. El olor a tierra húmeda y resina llenaba el aire, mezclado con el leve aroma a sangre que Diego notó en su propia ropa, donde los cortes del callejón aún ardían. Llegaron a un claro donde el sendero terminaba abruptamente, frente a un arroyo pequeño que brillaba bajo la luz de la luna. Clara se detuvo, mirando a su alrededor como si buscara algo. Aquí cerca hay un refugio, dijo, su voz baja. Un lugar donde la red guarda animales rescatados. Podemos escondernos allí hasta que amanezca. Diego asintió, aunque la idea de otro refugio no lo tranquilizaba. Cada lugar al que habían ido había sido encontrado, como si los hombres de Vicente tuvieran ojos en todas partes. Colocó a Sol en el suelo con cuidado, dejándolo junto a Luna, que inmediatamente se acostó a su lado, lamiéndolo con ternura. El cachorro gimió, pero por primera vez, movió la cabeza, como si intentara responder a su madre. Diego sintió una chispa de esperanza, pero fue rápidamente apagada por el sonido de pasos rápidos acercándose desde el bosquecillo, abajo. Susurró Clara, empujando a Diego detrás de un árbol. Él tomó a Sol de nuevo, escondiéndose con Luna, que gruñó suavemente pero se mantuvo quieta. Clara se agachó junto a ellos, su cuchillo en la mano, sus ojos fijos en la dirección del sonido. Los pasos se detuvieron, y una figura emergió del bosquecillo, tambaleándose. Era Raúl, con la ropa rasgada y una mano presionada contra su brazo, donde una mancha oscura de sangre se extendía. Raúl, susurró Diego, levantándose a medias antes de que Clara lo detuviera. El chico cayó de rodillas, jadeando, su rostro pálido pero vivo. Diego sintió un alivio momentáneo, pero la expresión de Raúl lo detuvo. No los detuve, dijo Raúl, su voz rota por el dolor. Vicente está aquí. Con otros dos. Dispararon, pero no me dieron. Solo me rozaron. Pero vienen por el paquete. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró a Clara, que ya estaba ayudando a Raúl a levantarse, revisando su herida con manos rápidas. No es profunda, dijo, arrancando un pedazo de su delantal para hacer un vendaje improvisado. Pero no puedes correr así. Tenemos que movernos ahora. Diego tomó a Sol, sintiendo su cuerpo más cálido ahora, como si los cuidados de Clara estuvieran funcionando. Luna se puso de pie, olfateando a Raúl con cautela antes de lamerle la mano, un gesto que sorprendió a Diego. Tú confías en él, ¿verdad?, pensó, y por un momento, sintió que la lealtad de Luna era lo único que lo mantenía en pie. Clara los guió a través del arroyo, el agua fría empapándoles los zapatos. El refugio que mencionó estaba a unos metros, una estructura de madera medio oculta entre los árboles, con un tejado cubierto de musgo y una puerta reforzada. Clara sacó una llave de su bolso y abrió la puerta, revelando un interior sencillo pero cálido, con jaulas vacías y mantas apiladas en un rincón. El olor a heno y desinfectante llenaba el aire, un contraste reconfortante con la tensión del exterior. Diego colocó a Sol en una manta, mientras Luna se acostaba junto a él, sus ojos nunca dejando a Diego. Clara ayudó a Raúl a sentarse, revisando su herida de nuevo. Necesitas descansar, dijo, pero Raúl negó con la cabeza. No hay tiempo, dijo, su voz débil pero decidida. Vicente no se detendrá. Si no le damos el paquete, quemará este lugar. Diego sintió una oleada de rabia. Había arriesgado todo por Luna y Sol, y ahora estaban atrapados de nuevo. Sacó el paquete de su chaqueta, colocándolo en una mesa pequeña. Esto termina ahora, dijo, su voz temblando de frustración. No sé qué hay aquí, pero no vale nuestras vidas. Clara lo miró, sus ojos llenos de una calma que lo desarmó. No es solo por nosotros, Diego. Ese paquete puede salvar a mucha gente. Puede detener a esos hombres. Pero tienes razón, no podemos seguir corriendo. Sacó su celular y comenzó a escribir un mensaje.
Mi contacto está cerca. Si podemos resistir hasta que llegue, estaremos a salvo. Antes de que Diego pudiera responder, Luna levantó la cabeza y ladró, corriendo hacia la puerta. El sonido de pasos volvió, más rápidos ahora, acompañados por voces bajas pero claras. Diego tomó la llave inglesa, su corazón acelerado. Clara guardó el celular y levantó su cuchillo, mientras Raúl se puso de pie, tambaleándose pero decidido. No los dejes entrar, dijo Clara, su voz firme. Diego asintió, colocándose frente a la puerta con Luna a su lado. La perra gruñó, su cuerpo tenso, lista para defender a Sol con su vida. Diego sintió una conexión profunda con ella, como si sus destinos estuvieran entrelazados desde el momento en que lo había encontrado en el callejón. La puerta tembló bajo un golpe fuerte, y la voz de Vicente resonó desde el exterior. Sé que están ahí. Denme el paquete, y tal vez deje vivir a sus perros. Diego sintió que la rabia lo consumía. No son solo perros, pensó, mirando a Luna y Sol. Son mi familia. No te daremos nada, gritó, su voz más firme de lo que esperaba. Vicente rió, un sonido frío que cortó el aire. Entonces entraré y lo tomaré yo mismo. Diego miró a Clara, que asintió, señalando una ventana pequeña en la parte trasera. Si podemos distraerlos, mi contacto tendrá tiempo de llegar, susurró. Diego entendió al instante. Tomó una silla rota y la lanzó contra la ventana, rompiendo el cristal con un estruendo. Luna ladró, corriendo hacia la ventana como si estuviera lista para saltar, y Diego la siguió, gritando para atraer la atención de Vicente. Por aquí. Gritó, esperando que los hombres rodearan la cabaña. Clara y Raúl se escondieron detrás de una pila de jaulas, mientras Diego y Luna mantenían la farsa. Los pasos se movieron hacia la ventana rota, y Diego vio las sombras de Vicente y sus hombres acercándose, pero entonces, un destello de luz apareció en el bosquecillo, seguido por el sonido de un motor. Era un auto, acercándose rápidamente. Clara sonrió, su rostro iluminado por la esperanza. Es él, susurró. Mi contacto. Diego sintió un alivio momentáneo, pero antes de que pudiera celebrarlo, la puerta principal fue derribada con un estruendo. Vicente entró, su pistola brillando bajo la luz de la luna, sus ojos fijos en Diego. Luna gruñó, colocándose frente a Sol, y Diego levantó la llave inglesa, listo para pelear. Última oportunidad, dijo Vicente, apuntando la pistola. El paquete, o todos mueren. Diego sintió que el tiempo se detenía, su mirada moviéndose entre Luna, Sol y el cañón de la pistola. No sabía si el contacto de Clara llegaría a tiempo, pero sabía una cosa con certeza, no dejaría que nadie tocara a su familia. La cabaña parecía contener el aliento, como si el mundo entero se hubiera detenido en el instante en que Vicente irrumpió por la puerta derribada, su pistola brillando bajo la luz de la luna que se filtraba por las rendijas. El aire olía a madera quemada, polvo y el leve rastro metálico de la sangre que aún manchaba el brazo de Raúl. Diego estaba frente a Vicente, la llave inglesa apretada en su mano, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y rabia que le quemaba el pecho. Luna gruñía a su lado, su cuerpo flaco pero firme, colocada entre Diego y Sol, el cachorro, que yacía en la manta, su respiración débil pero constante. Clara, escondida detrás de una pila de jaulas, sostenía su cuchillo con manos temblorosas, mientras Raúl, herido y jadeante, intentaba mantenerse en pie. El paquete, escondido por Clara en un rincón de la cabaña, era la razón de esta confrontación, un secreto que había convertido a Diego, a Luna y a Sol en blancos de una banda implacable. Última oportunidad, repitió Vicente, su voz fría como el metal de su arma. La cicatriz en su mejilla parecía más profunda bajo la luz pálida, un recordatorio de su crueldad. Sus ojos se movieron hacia Luna, que gruñía con una ferocidad que desmentía su fragilidad, y luego a Sol, apenas visible en la manta. Me das el paquete, o tus perros no verán el amanecer. Diego sintió una oleada de furia que lo sorprendió. No son solo perros, pensó, mirando a Luna, cuya lealtad lo había arrastrado a esta locura, y a Sol, cuya vida pendía de un hilo pero seguía luchando. No tienes nada aquí, dijo Diego, su voz más firme de lo que esperaba. Vete ahora, y nadie sale herido. Vicente rió, un sonido seco que resonó en las paredes de la cabaña. Tú no das órdenes, mecánico. Levantó la pistola, apuntando directamente al pecho de Diego. Luna ladró, un sonido agudo que cortó el aire,
y se lanzó hacia adelante, colocándose frente a Diego como un escudo. Vicente dio un paso atrás, sorprendido por la audacia de la perra, pero no bajó el arma. Antes de que Diego pudiera reaccionar, un destello de luz irrumpió desde el exterior, seguido por el rugido de un motor. Era el auto que Clara había mencionado, el contacto que prometía ayuda. Vicente giró la cabeza, su expresión endureciéndose, y en ese momento de distracción, Diego actuó. Lanzó la llave inglesa con toda su fuerza, golpeando el brazo de Vicente. La pistola cayó al suelo con un clank, y Luna aprovechó el momento, saltando hacia Vicente con una ferocidad que nadie esperaba. Sus dientes se hundieron en su pierna, arrancándole un grito de dolor. «¡Corre!», gritó Clara, saliendo de su escondite. Tomó el cuchillo y cortó una cuerda que sostenía una pila de jaulas, que cayeron con un estruendo, bloqueando el paso de Vicente. Raúl, a pesar de su herida, se lanzó hacia la pistola caída, pero Vicente fue más rápido, recuperándola con una mano mientras se sacudía a Luna con la otra. La perra cayó al suelo con un gemido, pero se levantó de inmediato, gruñendo, lista para volver a atacar. Diego tomó a Sol, sintiendo su cuerpo frágil pero cálido en sus brazos, y corrió hacia la ventana trasera que Clara había abierto. «¿Vamos?», gritó, pasando al cachorro a Clara, que ya estaba del otro lado. Luna lo siguió, saltando con agilidad, pero Raúl se quedó atrás, enfrentándose a Vicente, que ahora apuntaba la pistola hacia él. «No hagas esto, Raúl», dijo Vicente, su voz cargada de desprecio. «¿Sabes lo que pasa con los traidores?». Raúl levantó las manos, su rostro pálido pero decidido. «No soy uno de ustedes», dijo, su voz temblando pero firme. «Y nunca lo fui». Antes de que Vicente pudiera disparar, un hombre irrumpió por la puerta principal, vestido con una chaqueta oscura y con una linterna que iluminó la cabaña con un brillo cegador. «¿Baja el arma?», gritó, su voz autoritaria. Era el contacto de Clara, un hombre de mediana edad con el rostro endurecido por años de experiencia. Vicente dudó, su pistola moviéndose entre Raúl y el recién llegado. Diego aprovechó la distracción, corriendo hacia Raúl y tirando de él hacia la ventana. Luna ladró, corriendo tras ellos, y los tres salieron al bosquecillo, donde Clara los esperaba con Sol en brazos. El hombre de la chaqueta oscura gritó algo que Diego no alcanzó a escuchar, seguido por un disparo que resonó en la noche. Diego sintió que el corazón se le detenía, pero no había tiempo para mirar atrás. Corrieron a través de los árboles, el aire frío cortándoles el rostro, hasta que llegaron a un auto estacionado en un claro. «Suban», gritó el hombre, que los había seguido, aparentemente ileso. Diego tomó a Sol de los brazos de Clara, mientras Luna saltaba al asiento trasero. Raúl, jadeando y sosteniendo su brazo herido, se dejó caer junto a ella. Clara y el contacto subieron al frente, y el auto arrancó con un rugido, alejándose de la cabaña mientras las luces de otro vehículo se acercaban desde el camino. El hombre, que se presentó como Javier, conducía con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «El paquete», dijo, sin apartar la vista del camino. «Dámelo ahora». Clara sacó el paquete de su bolso y se lo pasó. Javier lo examinó rápidamente, su rostro endureciéndose. «Esto es más grande de lo que pensaba», dijo. «Nombres, cuentas bancarias, rutas de tráfico. Con esto, podemos desmantelar a toda la red de Vicente». Diego, sentado en el asiento trasero con Sol en su regazo y Luna a su lado, sintió un alivio momentáneo, pero no podía sacarse de la cabeza el disparo en la cabaña. «¿Qué pasó con Vicente?», preguntó, su voz áspera. Javier miró por el retrovisor, su expresión sombría. «No te preocupes por él. No volverá a molestarte». Diego no estaba seguro de querer saber más. Miró a Sol, que por primera vez movió la cola débilmente, y a Luna, que lo miraba con una confianza que lo hacía sentir más fuerte de lo que era. Raúl, a su lado, respiraba con dificultad, pero su rostro mostraba una determinación nueva. «Gracias», dijo, su voz baja. «Por no dejarme atrás». Diego asintió, aunque no sabía qué decir. Había comenzado esta noche como un hombre que solo quería arreglar autos y olvidar el pasado, pero Luna y Sol lo habían cambiado. Habían despertado algo en él, algo que había enterrado tras el accidente que le arrebató a su familia. Ahora, con ellos a su lado, sentía que tenía un propósito, aunque fuera solo mantenerlos a salvo. El auto los llevó a un refugio en las afueras de la ciudad,
un lugar que Clara describió como un santuario para animales rescatados. Era una granja sencilla, con un corral donde varios perros corrían libres y un granero convertido en clínica veterinaria. La luz del amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados cuando llegaron, y Diego sintió que por primera vez en horas podía respirar. Clara llevó a Sol al granero, donde una veterinaria joven revisó al cachorro con cuidado. «Estará bien», dijo la veterinaria, sonriendo mientras aplicaba un nuevo vendaje en la pata de Sol. «Es fuerte, como su madre». Diego miró a Luna, que estaba acostada junto a Sol, lamiéndolo con una ternura que le apretó el corazón. Como su madre, pensó, y por un momento, vio a su propia hija en esos ojos, en la forma en que Luna protegía a su cachorro con una lealtad inquebrantable. Clara se acercó, colocando una mano en su hombro. «Lo hiciste bien, Diego», dijo, su voz suave. No muchos habrían arriesgado tanto por una perra callejera y su cachorro. Diego rió, un sonido amargo pero sincero. «No fui yo. Fue ella». Señaló a Luna, que levantó la cabeza y lo miró, como si entendiera. «Ella me eligió». Javier regresó después de hablar con la policía, confirmando que el paquete había sido entregado y que Vicente y sus hombres habían sido arrestados. La información en la memoria USB era suficiente para desmantelar no solo la banda, sino también a sus contactos en la ciudad. Raúl, ahora con el brazo vendado, decidió quedarse en el refugio, trabajando con Clara para redimirse de su pasado. Diego, por primera vez en años, sintió que no quería volver a su taller, a su vida solitaria. «¿Qué harás ahora?», preguntó Clara, mientras observaban a Luna y Sol jugando en el corral, el cachorro cojeando pero lleno de vida. Diego sonrió, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Creo que me quedaré un tiempo. Alguien tiene que cuidar de estos dos». El sol se alzaba en el horizonte, bañando el refugio en una luz cálida. Luna corrió hacia Diego, ladrando alegremente, mientras Sol la seguía, su pequeña cola moviéndose como una bandera. Diego se arrodilló, acariciando a ambos, y sintió que el peso de su pasado se aligeraba, reemplazado por la promesa de un nuevo comienzo. La comunidad, conmovida por la historia de Luna y su cachorro, comenzó a unirse para apoyar el refugio, y Diego supo que, por primera vez, había encontrado una familia. «Gracias, Luna», susurró, mientras ella apoyaba la cabeza en su mano. «Por no rendirte conmigo». La perra ladró, un sonido lleno de vida, y Diego supo que, pase lo que pase, nunca estaría solo otra vez.